Bienvenidos a las sesiones virtuales de INSOR Interactivo. El día de hoy vamos a tratar el tema de el oído. En estas sesiones virtuales que se han denominado el Jueves de la Salud Auditiva y Comunicativa, vamos a recordar los objetivos que se han fijado para él. Los objetivos generales son impulsar la promoción de los factores protectores de la salud auditiva comunicativa y la prevención de la discapacidad, fomentar la detección temprana de los niños y niñas en primera infancia con deficiencia auditiva y promover el reporte de los niños y niñas en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Entre los objetivos específicos de estas sesiones virtuales encontramos informar a la población sobre la importancia de la salud auditiva, prevenir factores de riesgo de una deficiencia auditiva que inciden, como todos ya sabemos, en el proceso comunicativo y en la adquisición de una lengua. Además, impartir pautas de autocuidado del órgano auditivo y orientar sobre las conductas protectoras en los distintos ciclos de vida. Promovemos la focalización de la población de niños y niñas sordas en primera infancia para favorecer la oportuna atención integral a los niños y niñas en primera infancia. Agradecemos a todos ustedes que se conecten a INSOR Interactivo www.virtual.insor.gov.co. Como les comenté, la sesión de hoy, del Jueves de la Salud Auditiva y Comunicativa, es la número 2 y se denomina el oído. Agradecemos el servicio de interpretación de Germán Gutiérrez y José David Villarreal. Para comenzar con el tema, debemos tener en cuenta y recordar qué es la audición. La audición es la fuente de información y es una fuente de información permanente. Sucede esa información o nos llega las 24 horas. No se cierra y siempre está activa, así nosotros estemos dormidos, por ejemplo. La información auditiva forma parte fundamental en la comunicación humana y es la vía para adquirir una lengua, para desarrollar el lenguaje y además todo tipo de aprendizajes. Cualquier falla en alguna de las vías de información, esto es, la que nos llega a través de nuestros sentidos, dificulta, obstaculiza ese aprendizaje y ese desarrollo de conocimientos y las posibilidades de relacionarse con los semejantes, con los pares y con el entorno. Debemos partir en el oído de lo funcional. ¿Cómo es o qué es ese elemento que estimula el órgano auditivo? Ese elemento es el sonido. ¿Cómo podríamos definir el sonido? El sonido es esa sensación que experimentamos cuando llega a nuestro oído las ondas producidas por las vibraciones de un cuerpo sonoro. Si es así, el órgano auditivo recepta o recibe mejor esas ondas sonoras. El oído se encuentra alojado en el interior del hueso temporal y es el responsable de la audición y del equilibrio. Si ustedes siguen por favor las diapositivas adjuntas a esta emisión, en la número 8 podemos ver
el proceso de la audición en forma esquemática. Ustedes encontrarán allí un dibujo del oído en sus tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. En pasos sencillos, ¿cuál es el proceso que sigue el sonido hasta que es interpretado en el cerebro? Son esos pasos. 1. El sonido es recogido por el oído y canalizado a través del conducto auditivo externo hasta llegar al tímpano. 2. El tímpano convierte el sonido entrante en vibraciones. 3. La cadena de huesecillos se pone en movimiento por las vibraciones, transfiriéndolas a la cóclea o caracol, que forma parte del oído interno. Allí se da el cuarto paso. El fluido que está contenido en la cóclea, comienza a moverse como olas, estimulando las células nerviosas o células ciliadas. Entonces se presenta el quinto paso. Esas células nerviosas crean o generan señales eléctricas que son recogidas por el nervio auditivo. Esas señales las llamamos impulsos nerviosos. Las células nerviosas del extremo superior de la cóclea envían al cerebro sonidos de baja frecuencia. Por ejemplo, un tambor, la voz de los varones es grave. Esos sonidos se perciben en la parte superior de la cóclea. Si ustedes se fijan en el diagrama, entonces en el ápice, si tiene forma de caracol o de concha, la parte superior es la más delgadita. Allí es donde se perciben ese grupo de sonidos. Mientras que en el extremo inferior, o sea, como la base, se envían los sonidos de alta intensidad. Un chiflido, el sonido de una campana, etc. Y el sexto paso. El cerebro recibe esas señales eléctricas o impulsos nerviosos y los interpreta como sonidos. Si se dirigen a la diapositiva número 10, podemos observar en una forma gráfica cómo pasa esa energía. Llega una energía por vía aérea al oído externo. En el oído medio se transforma en una energía mecánica porque impulsa las estructuras llamadas allí cadena osicular o huesecillos del oído. Luego, la vibración que ha sido mecánica se transforma en el oído interno en energía neurológica, impulsos nerviosos. En resumen, esa es la vía o el proceso en que nosotros recibimos el estímulo sonoro. Ahora, vamos a ir por partes y despacio. Vamos a comenzar con la estructura llamada oído externo. El conducto auditivo externo o el oído externo se extiende desde la oreja o pabellón auricular hacia el tímpano. Este conducto o este canal mide en promedio
2,5 centímetros de largo. ¿Cómo está compuesto? Resulta que allí, en el conducto auditivo, se encuentra músculo y cartílago elástico, un tejido óseo, porque recordemos, el oído está ubicado en el hueso temporal, y hay piel. Esta piel localiza o contiene glándulas ceruminosas, glándulas productoras de cerumen, o lo que conocemos como cera. Además, esas glándulas productoras de cera están acompañadas por glándulas sudoríparas, como nuestra piel. Esa combinación de sustancias es viscosa y contiene sustancias químicas que protegen al conducto auditivo externo, evitando infecciones que podrían dañar esa piel o ese recubrimiento. Las funciones de la cera son proteger de agentes extraños como polvo, agentes parásitos o virulentos, virus, bacterias. Evitan inclusive que se introduzcan insectos, hormiguitas o cosas. Además, la función de la cera es evitar que la piel del conducto se reseque y se lastime. La principal misión del oído externo es captar y recibir los sonidos. Si nos fijamos ahora en el pabellón auricular u oreja, tiene también una base de cartílago elástico. Es como un músculo elástico recubierto por piel. Además de esas glándulas sebáceas o productoras de cerumen, tienen unas vellosidades. Ustedes ven, quienes somos más vanidosos, que con la edad podemos observar esos vellitos o esos pelitos en el conducto auditivo y tendemos a quitarlos. Resulta que esas vellosidades también ayudan a proteger al oído externo. El oído externo tiene varias partes también. Esta oreja tiene varias partes también. Y ese cartílago elástico, además de darle firmeza y apoyo a la oreja, para algunas personas les facilita movimientos. Ustedes han visto, algunos de ustedes podrán mover la oreja hacia adelante, hacia atrás, arriba o abajo. Pero sin darnos cuenta, también se presentan unos movimientos como ondulatorios en ese conducto para facilitar que la cera salga. ¿Cuándo sale esa cera? Cuando ya está usada. O sea, ya nos ha ayudado a proteger del sudor, del polvo, de partículas, de la contaminación del medio ambiente, y esa cera como que se seca. Nosotros al hablar, masticar, tragar, pasar saliva, se producen unos movimientos ondulatorios en el conducto auditivo y la cerita usada sale. Es decir, que el cerumen es natural y es normal. Bueno, ahora vamos a ir al oído medio. El límite o los límites del oído medio son
el tímpano, la parte posterior de la membrana timpánica, y la ventana oval. Es una cavidad conectada también a través de una trompa que se llama trompa de Eustaquio. Está conectada con la nasofaringe o la parte posterior de la garganta. Nos devolvemos. Comienza el oído medio con el tímpano, ¿sí? El tímpano vibra. Al vibrar, transmite esa onda sonora a la cadena de huesecillos, también llamados cadena osicular, transmitiendo la onda sonora hasta la ventana oval que comunica con el oído interno. ¿Cómo se da esa vibración? La cabeza del primer huesecillo se llama martillo. La cabeza del martillo se apoya sobre el tímpano y transmite vibraciones a través del segundo huesito que se llama yunque, y transmite esas vibraciones al estribo. Este último huesecillo, el estribo, se apoya en la ventana oval y transmite la vibración desde el tímpano hasta el oído interno. Vamos ahora a la trompa de Eustaquio. ¿Cuál será la función de esa parte del oído medio? Pues conecta con la faringe, como ya dijimos, para igualar las presiones a ambos lados del tímpano. Además, de alguna manera, podría decirse que llena el oído medio de aire que facilita la transmisión de esa onda sonora que pasa a través de los huesecillos. La trompa de Eustaquio es responsable de que nosotros, por ejemplo, en un proceso de gripa, nos oigamos como hablando hacia adentro, ¿sí? Eso se llama autofonía. La autofonía es oírnos la voz desde dentro. Por eso, cuando nosotros nos escuchamos la voz grabada, no la reconocemos porque estamos escuchando por vía aérea, por los oídos. La voz está grabada, pero el sonido lo escuchamos después. Cuando oímos la grabación, lo escuchamos por vía aérea y puede ser que no nos reconozcamos. También la función de esta trompa, o el fenómeno más bien que se presenta, es la sensación de destapar. Por ejemplo, cuando viajamos, pasamos de una ciudad ubicada a más metros de altura como Bogotá y viajamos a la capital del Tolima, y en ese trayecto sentimos que los oídos se nos tapan. Es porque la trompa de Eustaquio se cierra. La sensación de destape se da cuando bostezamos o hablamos o masticamos el chicle. Bueno, en resumen, el oído medio tiene una estructura tipo óvalo que más o menos mide 1 centímetro. La cavidad timpánica, así se denomina el oído medio también,
Está recubierta por mucosa y una lámina epitelial. Esa mucosa es similar, epitelio, que es como una capa de la piel. Esa mucosa es similar a todo el recubrimiento que tienen nuestras vías respiratorias superiores. Sobre la cadena de huesecillos, el estribo es el hueso más pequeño del cuerpo humano. Acerca de la función principal del oído medio es transformar las ondas sonoras en vibraciones y transmitirlas al oído interno. Vamos ahora a hablar de la tercera parte del órgano auditivo, el oído interno. Esta es una cavidad cerrada, cuyo interior está lleno por un líquido que se llama linfa. ¿Cuáles son las partes del oído interno? Son tres: los canales semicirculares, el vestíbulo, y la cóclea o caracol. Para los que nos escuchan y están viendo, hablo despacio porque el servicio de interpretación en esta parte de la sesión virtual, Germán Gutiérrez, debe hacer una descripción mayor de los términos o de las palabras que usamos. Por eso lo hago de manera lenta y hago pausas largas. Bueno, vamos a ver o a hablar sobre esos tres elementos que dijimos tenía el oído interno. Los canales semicirculares no tienen relación directa con la audición, pero sí tienen que ver con el equilibrio. Las vibraciones sonoras que llegan desde el exterior han pasado por el conducto auditivo externo, el oído medio. Al llegar al oído interno, esas vibraciones las recibe la ventana oval y lo que hacen es provocar ondas u olas en ese líquido que dijimos se llamaba linfa o se llama linfa. Estas ondas o olas estimulan el sistema nervioso, las células nerviosas que están ubicadas en la cóclea. Estas células o cilios, se llaman cilios con C, son las que transforman esa energía en impulsos electroquímicos, impulsos nerviosos que llegan hasta el nervio auditivo y de allí pasan al cerebro. Es importante conocer el tipo de estructuras o líquidos que encontramos en las diferentes partes del oído para poder comprender cómo se da esa transmisión del sonido, y es una forma de observar el funcionamiento de este órgano. Bueno, entonces
hablábamos de esas células nerviosas en el oído interno. Allí se ubica lo que llaman algunos estudiosos, o mejor dicho, se denomina en términos técnicos, el órgano de Corti. Allí se ubican en forma de espiral esa membrana de cilias que reciben el estímulo enviado por las ondas sonoras. Si ustedes se fijan en la diapositiva número 17, podrán observar una gráfica de ese tapete de células ciliadas que reciben la información o la vibración. Usualmente uno piensa, bueno, ya recibió el órgano de Corti el estímulo sonoro y ya oímos. Resulta que ahí nos hace falta un pedacito, y es el nervio auditivo y la zona auditiva, donde se interpretan, se asocian los sonidos. Esta zona en el cerebro la vamos a llamar zona auditiva cerebral. Recordemos que la zona encargada se ubica en el lóbulo temporal, o sea, en esta parte. Hay una zona que es primaria, o sea, principal, y otra zona auditiva secundaria. Vamos a hablar de la zona o de la corteza auditiva primaria. La zona auditiva cerebral se localiza, dijimos, en el lóbulo temporal del cerebro. Allí tiene como límites algo que se llama hendidura de Silvio. Es como la frontera que separa al lóbulo temporal del lóbulo frontal. Las áreas alrededor de esta zona se dedican a interpretar los sonidos, y en particular lo que se hace es, en el hemisferio izquierdo, dedicarse a comprender el idioma oral. Vamos a ir entonces un poquito más arriba, para llegar a la zona auditiva cerebral. Entonces vamos a describir por segmentos, de abajo hacia arriba, la vía auditiva. La vía auditiva tiene unos centros o unos, digamos, pasos en la vía. Esta vía nerviosa o nervio auditivo está compuesto por fibras, y como algunos de ustedes conocen, estas fibras están recubiertas por una sustancia que se llama mielina. Estas fibras, que acaban en la corteza auditiva primaria, transmiten la información que decodificaron o que tomaron de la cóclea y la llevan hasta la corteza cerebral. Es decir, que se presentan dos funciones o dos pasos: la decodificación y la interpretación de la onda sonora. Si se fijan en la diapositiva número 20,
Vamos a leer la gráfica desde la parte de abajo hacia arriba. Entonces, abajo. Vamos a llamar esa sección la sección del tronco cerebral. La siguiente sección hacia arriba se llama el mesencéfalo. Y la tercera sección es ya la corteza auditiva. Bueno, volvemos entonces a la sección del tronco cerebral. Allí se ubican la vía auditiva primaria. Comienza allí con los axones o comunicaciones que tiene la célula nerviosa o la neurona. Son como ramificaciones. Esos axones van y se encargan de la descodificación del mensaje auditivo o de esa onda sonora que ya va allí arriba. Es decir, la duración, la intensidad y la frecuencia. Duración. Puedo, por ejemplo, decir esa A tuvo un lapso de tiempo. La intensidad, si la hago suave, puedo yo hacer diferencia allí en el tronco cerebral de esa intensidad, o sea, como del volumen, digamos. Y la frecuencia, puedo yo entonces diferenciar, por ejemplo, un sonido que sea grave a un sonido agudo. Bueno, aquí es difícil para el servicio de interpretación porque estamos hablando de información sonora. Bueno, seguimos hacia arriba y encontramos en el mesencéfalo, o sea, el segundo segmento del que les hablé, y allí lo que se presenta o ya la transmisión, el impulso nervioso sonoro, en ese mesencéfalo, en esa sección, es donde se localiza el sonido. ¿Cómo así? Sí, allí podemos entonces saber desde dónde llega el sonido, dónde se origina. Atrás de nosotros, adelante, al frente, arriba. Podemos identificar dónde ¡pum!, se nos cayeron las llaves. Y sin ver, podemos localizar dónde cayeron las llaves, el sitio. También allí, en el mesencéfalo, convergen o llegan la información que traen las fibras auditivas desde la parte baja del tronco cerebral y establecen relaciones, establecen sinapsis. Volvemos, o no mejor, vamos hacia el tercer segmento del que les hablé, que es el tálamo o corteza auditiva. Allí, ¿qué sucede con el sonido? Allí se lleva a cabo un trabajo de integración sensorial, es decir, la preparación de inclusive una respuesta motora al estímulo auditivo. Cuando alguien me saluda, hola,
yo ya tengo asociado y tengo una memoria, tengo una significación del hola. Aquí en el tálamo, o en la corteza auditiva, mi cerebro inmediatamente se prepara, integra esa respuesta auditiva para que yo responda y me prepare para decir hola, dar una respuesta. En el tálamo, además, encontramos que además de integrarse toda la información auditiva, también decodificamos o hacemos uso de la información que neuronas que están pegaditas, por decirlo de alguna manera, a esas neuronas auditivas o a esa vía auditiva, para que reconozca y memorice esas respuestas voluntarias. Por ejemplo, en un bebé, en un recién nacido, está quietecito en el ambiente o nosotros mismos. Sucede que la puerta se cierra bruscamente y ese sonido tan fuerte inmediatamente hace que el cuerpo refleje, haga una respuesta reactiva, ¿sí? Vamos a hacer relevo del servicio de interpretación. Agradecemos a Germán y recibimos a José de Arroyo. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la vía primaria auditiva. Les comenté que también había unas vías no primarias. Sí, no primarias, pero no por eso dejan de ser importantes. Si ustedes se fijan en la diapositiva número 22, también vamos a hacer la lectura de abajo hacia arriba. Recuerden que vamos seccionando, por decir de alguna manera, la vía auditiva, o sea, el nervio, de abajo hacia arriba. Entonces, esas vías primarias, empezando en la sección del tronco cerebral, allí se provoca, igual que en el servicio de interpretación, un relevo. La información pasa de un núcleo coclear, se llama, a otro núcleo coclear y se unen en esa vía nerviosa hasta la formación reticular. Esa formación reticular se ubica en esa segunda sección que nosotros dijimos o mencionamos como el mesencéfalo. Ese mesencéfalo. Allí, en esa formación reticular, se convierte como en un centro de información en el que se integra la información auditiva con otras modalidades sensoriales. Por ejemplo, nos hablan en susurro. A algunas personas el hablar, el oír, escuchar en susurro hace que los vellitos de la piel se ericen, mejor dicho, se les ponga la piel de gallina. Entonces, allí en el mesencéfalo, en esa formación reticular, es donde la información auditiva que nos lleva el nervio auditivo se integra
con otras modalidades sensoriales, en este caso, cutáneas, ¿cierto? Bueno, además de eso, en el sistema o en la formación reticular se presenta el alerta, el estar despierto, el estar motivado. Y allí se hace la selección de la información y el cerebro la trata de esta manera, motivado, alerta. Por eso, cuando nosotros conversamos y hablamos con otros, entonces respondemos de igual manera a cómo se nos dirigen. Si alguien me habla enojado, pues yo también respondo enojado. Si alguien me habla con amabilidad, con calidez, con cadencia, entonces yo voy a hacer lo mismo. En los niños pequeños, por eso es tan importante hacer la lectura dinámica, agradable. Si yo estoy haciendo la lectura, por ejemplo, mostrando el cuento, doy una información visual, viendo los gráficos y la escritura. Pero si a la vez yo voy leyendo al niño, el niño va recibiendo una información auditiva. Si hago yo cambios de voces, de entonación, el lobo feroz, y Caperucita se asustó. Estoy dándole información al niño por diferentes vías donde él va a integrar esa información. Y además, en la formación reticular o el sistema reticular, lo que hace es estar o fijar la atención auditiva. Esa capacidad de poner atención auditiva hace que aunque nuestros oídos reciban la información del entorno, yo me fije es en aquello que me interesa, en la persona que me está hablando, y no en que pasó el avión, en que abrieron la puerta, en que corrieron la silla, etc. Después de esta sección, entonces vamos más arriba a la corteza auditiva, donde dijimos que se encuentra el tálamo. En esta vía no primaria se establecen otras conexiones con una sección que se llama hipotálamo y centros vegetativos. Cuando vemos nosotros una película y uno escucha un sonido, la música de suspenso, uno diferencia esa música de suspenso a la música cuando están jovial, felices, jugando. Es diferente. Y eso provoca una respuesta en nosotros. Bueno, vamos a la diapositiva número 23. Allí encontrarán ustedes un diagrama que se denomina integración comportamental de la información auditiva. Podemos ver, para las personas que pueden acceder a la imagen, a la presentación, en color rojo, la vía primaria, en color verde, la otra vía no primaria, y en azul, donde se integran esas respuestas. En resumen, la integridad y el buen funcionamiento de las vías primarias y no primarias son necesarios para que hagamos una percepción consciente del sonido. Vamos a poner un ejemplo.
Nosotros durante el sueño, nuestra vía auditiva primaria funciona normalmente. Las sensaciones auditivas son decodificadas. Así estemos dormidos, oímos que ladra el perro, que maulla el gato, que, bueno, pasa un carro, pero esta actividad no es consciente, no se percibe como consciente. Cuando uno sufre un trauma craneoencefálico o una enfermedad que afecte la corteza o la zona auditiva cerebral, puede llegar a eliminar esa percepción auditiva. Al mismo tiempo, se van a suprimir las respuestas reflejas y vegetativas a los estímulos sonoros. Supongamos, vamos nosotros por la calle para tratar de esquematizar o ejemplificar esa respuesta vegetativa o refleja de las que les hablo. Vamos caminando por la calle y de pronto alguien grita ¡ah! Inmediatamente nuestro cuerpo se prepara para reaccionar al sonido, por el sonido, el grito. Si de pronto, además del grito, ¡ah! Y otro grita, ¡cójalo! ¡Cójalo! Uno ahí mismo, ¿qué hace? Se prepara y ubica todo el evento. Es un ladrón. Sucedió un robo en ese momento. Por eso esa integración de información auditiva sirve. Bueno, ustedes dirán, muy interesante. Pero cuando yo soy una persona sorda, que por alguna razón esa vía auditiva cerebral está interrumpida o no hace todo el proceso, cuando se me coloca un implante coclear, los impulsos hay que aprenderlos a escuchar, pero como las células nerviosas no fueron estimuladas, pues es más difícil aprender a decodificar, a discriminar, a localizar el sonido, a diferenciar los grupos de sonidos, las frecuencias, agudos, graves. Y del habla, del lenguaje, también tenemos que aprender de manera sistemática, paso a paso, a entender y a escuchar esos sonidos del habla. Si yo digo, por ejemplo, o y si digo rápido la palabra bola, ¿es diferente? O es distinto a decir bola. Y también es distinto si yo digo B, O, L, A. En esta última parte, para que el intérprete me ayude, para las personas sordas, la última parte dije como el nombre de las letras. B se vería en alfabeto B, con la E. B. O, L, A, bola. Entonces, colocar un implante no es solamente colocarlo,
sino hacer una programación para poder entender y asociar esa información auditiva que nos está llegando. Ahora, en la diapositiva número 25 hay dos diagramas acerca del desarrollo de las neuronas de la corteza auditiva primaria. Las dos imágenes están en un mismo aumento. Las neuronas de la corteza auditiva primaria en el inicio de la actividad de esa cóclea y la otra gráfica al final de su desarrollo. Esto es, la imagen viendo de frente a su izquierda, pueden observar poquitas neuronas. Esas son neuronas de la corteza auditiva primaria de un feto de 5 meses. Es decir, hacia los 5 meses de gestación, el órgano auditivo está formado. A su derecha pueden observar la imagen de neuronas de la corteza auditiva primaria, pero de un cerebro humano de 6 años de edad. Ustedes ven la diferencia. En el feto de 5 meses hay poquitas células nerviosas, hay poquitas sinapsis o relaciones que se establecen entre neuronas. Mientras que en la imagen de la derecha vemos las conexiones que se han hecho. Esas conexiones las llamamos sinapsis. Con B, sis. Es decir, para el desarrollo de la integración auditiva se requiere la cóclea en pleno funcionamiento, así como las vías auditivas. En la diapositiva número 26 se diagraman un audiograma. Se grafica un audiograma. Allí ustedes van a observar de arriba hacia abajo, o sea, en forma vertical, a la izquierda, el volumen. Nosotros escuchamos intensidades de sonido. Entre 0 y 110, 120 es como se grafica en un audiograma la intensidad, el volumen. Las unidades en que se identifica este volumen se llaman decibeles. Con C, sí, B larga, beles, decibeles. Sí, beles. Ahora, si vemos en la parte superior, encontramos la frecuencia. Estas frecuencias son los grupos de sonidos. En la gráfica encontramos señaladas allí desde la frecuencia de 125 Hz, H-E-R-T-Z, Hz, hasta 8000 Hz. Los sonidos de frecuencia baja son los graves, es decir, una frecuencia de 125, 250, 500 Hz, Hz. Las frecuencias medias o sonidos medios los encontramos entre esos 500 Hz y los 2000 Hz. Y más alto, después de 2000 Hz, encontramos las frecuencias agudas. Bueno, hasta aquí
¿Cómo funciona la audición? Esa vía auditiva. Podemos resumir que entonces el estímulo sonoro que nos llega del ambiente realmente, además de ser transmitido hasta el cerebro, pasa por varios procesos: percepción, identificación, discriminación, interpretación. Vamos a dejar las últimas diapositivas como abre-boca, invitación para las próximas sesiones virtuales. Allí mencionamos en estas diapositivas los tipos de pérdida auditiva. Nosotros ya con el diagrama de la diapositiva número 26 podemos ir entendiendo de alguna manera cómo es que se presentan esas pérdidas auditivas. Las pérdidas auditivas pueden darse unilaterales, afectan un solo oído, o bilaterales. La pérdida se presenta en los dos oídos. Además, se clasifican según varios criterios o aspectos. 1. El momento de aparición de esa pérdida auditiva. La edad. 2. El grado de pérdida auditiva. Y 3. ¿Dónde se localiza el daño en el oído? Ya sea oído externo, oído medio o oído interno, en el nervio o en la zona auditiva cerebral. Según la edad o momento de aparición de la pérdida auditiva, encontramos como dos tipos de pérdidas. 1, la prelingüística. Algunos la llaman sordera prelocutiva. Es decir, que se presenta antes de que se haya desarrollado la lengua oral. Es más o menos antes de los 2 años de edad. El segundo tipo de pérdida auditiva, según la edad o momento de aparición, es la sordera poslingüística. Algunos la llaman, por ejemplo, perilocutiva, cuando aparece entre los 2 y los 4 años de edad. Como todos sabemos, se está desarrollando a esta edad el lenguaje y la lengua oral. También allí se ubica o se define la sordera poslocutiva, es decir, que se presenta después de los 4 años de edad. En resumen, según el momento de aparición, son prelingüística y poslingüística. Bueno, según el criterio del grado de pérdida auditiva, también hay varias clasificaciones. Ustedes van a encontrar en la diapositiva 28 la clasificación que nos entrega el Buró Internacional de Audiología, como el colegio o la Agrupación Internacional de Audiología. Tengamos en cuenta el diagrama del audiograma. Bueno, pérdida leve. Allí la pérdida, el grado, es más o menos la intensidad de volumen a los que yo no escucho. En la pérdida leve
el umbral auditivo, o sea, esa frontera donde puedo escuchar, se encuentra entre los 20 y 40 decibeles. En la pérdida moderada tenemos un umbral auditivo entre 40 y 70. En la pérdida severa, el umbral o esa franja pues sería entre 70 y 90. Y la pérdida profunda es mayor o superior a 90 decibeles de intensidad. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. No es solamente ese umbral en el que percibo o identifico que hay un sonido, sino también cómo lo interpreta mi zona auditiva. Por eso es tan importante en el trabajo con los niños y niñas de primera infancia proporcionar experiencias auditivas. ¿Sí? Jugamos no solamente a las rondas para la modulación, volúmenes, alto, bajo, etc., sino que también los niños van aprendiendo a asociar esos sonidos. Por ejemplo, el juego de las onomatopeyas. ¿Cómo dice el perro? ¡Wow, wow! El gato. Bueno. El pito de un carro. Etc. Vamos ahora al tercer tipo de pérdida auditiva, según donde se localice el daño en el órgano auditivo. Son 3 tipos de pérdida. Una es la pérdida auditiva conductiva. Es decir, que el problema o la localización se da en el oído externo y en el oído medio. Conductiva porque la onda sonora se ve interrumpida allí o distorsionada. El segundo tipo, según la localización, es la sordera neurosensorial o de percepción. Es decir, que el daño se ocasiona en el oído interno o en la vía auditiva, el nervio y la zona auditiva. El tercer tipo de pérdida auditiva es la sordera mixta. La sordera mixta quiere decir que el daño es tanto conductivo en oído externo, oído medio, y sensorial, o sea, oído interno u oído o nervio auditivo. Agradecemos entonces su asistencia y participación. De nuevo los invitamos a todos ustedes, agentes educativos, a que se conecten con INSOR Interactivo. Estas sesiones virtuales denominadas o llamadas Jueves de la Salud Auditiva y Comunicativa están programadas para el 2014, 5 sesiones. Esta es la segunda sesión. También agradecemos que se inscriban en www.insor.gov.co. Sus comentarios a través del chat
o los mecanismos que hay para compartir los espacios sociales, Twitter, Facebook, etcétera, pueden ustedes contactarnos y con mucho agrado responderemos sus inquietudes. Esos comentarios fomentarán, mejorarán la calidad de nuestras sesiones virtuales. Para el día de hoy agradecemos el apoyo técnico de los ingenieros Adriana Guerrero, Mauricio Solórzano, la comunicadora, la persona de la Oficina de Comunicaciones del INSOR, Edna Zamboní, y de Sistemas, el ingeniero Eduardo Gómez. También agradecemos el servicio de interpretación ofrecido por Germán Gutiérrez de FENASCOL y de José David Villarreal, intérprete del INSOR. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.